Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema servidumbre de paso, como tema que definitivamente arrasó. Desde luego que aplica para ejidos y comunidades. Y de hecho, debido a la transmisión en este canal, la servidumbre de paso también puede ser sobre propiedad privada, pero en esta ocasión nos limitamos a tierras de ejidos y comunidades. Les comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1373. En caso de que se quieran agregar al grupo para que también estén recibiendo invitaciones sobre esta clase de temas. Por equidad de género, cuando refiere a ejidatario, desde luego que incluyo a ambos, mujer y hombre. Debemos de tener una noción básica acerca de lo que es la servidumbre de paso. La explicaré en el contexto como se lo explico a los clientes o a veces a los ejidatarios, pues para que sepamos de qué estamos hablando. La servidumbre de paso es el derecho precisamente de paso que se tiene sobre un terreno ajeno, a solicitud del interesado y por necesidad del paso precisamente. Y el interesado puede ser el gobierno federal, estatal, municipal, alguna dependencia pública, de hecho también empresas privadas o particulares. Incluso también se puede dar la servidumbre de paso entre los mismos integrantes de un ejido o de una comunidad, sean propiamente ejidatarios, avecindados, posesionarios. Dicho paso debe ser libre y debe estar autorizado para que puedan transitar personas, vehículos, maquinaria o incluso también animales como vacas, ganado, pues. Ojo aquí, ya viene lo interesante. Puede negociarse de manera voluntaria o en su caso puede imponerse de manera obligada al dueño, al propietario, al posesionario de ese predio. Y en este caso, como estamos en lo agrario, ese predio puede ser hectáreas de tierras de uso común, parcelas o solares en la zona urbana. Y el afectado por ese paso, por ese tránsito, recibirá a cambio esa compensación o ese pago de dinero, ya sea como un único pago o que se establezca un pago permanente y periódico. Eso es lo que debemos de entender por servidumbre de paso, como una idea general, una noción muy básica. Y ahí se van desprendiendo pues las preguntas consecuentes. Por ejemplo, ¿y cuánto se debe de pagar? Factores que influyen. De entrada, pues, el monto que se logre acordar, considerando lo que resulte en el cálculo que realice un perito valuador en su dictamen. También influye, de hecho, la clase de terreno que se va a afectar, qué provecho se le saca, la cantidad total de las superficies o metros que se van a afectar. También, desde luego, es un factor determinante quién es el interesado en la servidumbre de paso. Si es el gobierno, si es una empresa privada. Y también los daños y perjuicios o incluso el peligro que va a representar esa servidumbre de paso. Porque puede tratarse de que instalen líneas de conducción de energía eléctrica. Y eso representa cierto riesgo. De hecho, también el factor que influye es el tema de la devaluación.
es decir, que pierde valor económico la tierra y casi nunca se eleva el valor de la tierra por el hecho de establecer una servidumbre de paso. Una vez que empieza ese proceso, se debe también, y para determinar su valor, delimitar y marcar con mojoneras o con algún tipo de señalamiento de manera física la superficie que se va a afectar, y enseguida o ya concluida el proceso o la negociación se van a construir seguramente corrales, cercos de mallas, de ciclónicas, de malla o alambres de púa, o incluso bardear o construir algún tipo de señalamiento que marque los límites. Y también se debe determinar si se van a ocupar o no puertas especiales, si se van a instalar candados, cómo va a ser el uso de esas puertas para que no le causen perjuicio, insisto, a la persona propietaria original del terreno donde se va a establecer la servidumbre de paso. Vámonos sobre los requisitos indispensables para este proceso de la servidumbre de paso. Ojo aquí viene uno muy importante. Número 1, que ese paso sea la única opción física, material, que no haya más alternativa. Esto significa, y ojo aquí, que la servidumbre de paso no se va a establecer de manera caprichosa. Es decir, no por el mero gusto de la persona interesada, no porque le convenga más por ese lado. En otras palabras, no se justifica el establecer una servidumbre de paso el hecho de que el interesado diga es que me queda más cerca. En otras palabras, que sí tiene otra alternativa, pero le queda más retirado y él quiere esa que le queda más cerca. Ahí, si el dueño del predio lo decide, puede pelear con que no se establezca. O si el interesado alega que el otro camino es peligroso, que está muy retirado, que hay mucho monte, ese tampoco es motivo para que se establezca de manera forzosa la servidumbre de paso. O también me ha tocado casos donde el interesado en que se declare la servidumbre de paso dice, es que el camino no se puede transitar, está enmontado, tiraron por ahí piedras, escombros, y es ahí donde si mi cliente no tiene interés en la servidumbre de paso, le digo, no, es que ese no es problema de mi cliente, ese es problema tuyo y del ejido, del municipio, que habiliten los caminos, no de mi cliente. Porque imagínense, intentar establecer servidumbre de paso nada más por decir el camino que sí existe, que está trazado, pero que no es transitable, me da motivo para venir a reclamar con esa servidumbre de paso. Pues no. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando se trate de establecer la servidumbre de paso es porque es la única alternativa posible. Es más, no hay alternativas. Es la única solución posible. Física, material. Cuiden mucho ese aspecto y sobre todo si van a asesorar al dueño del predio y que si no tiene interés en que se establezca la servidumbre de paso. ¿Y cómo se puede determinar los puntos antes mencionados, sobre todo este último de que no debe ser caprichosa? Pues mediante dictámenes periciales en topografía para determinar la ubicación exacta, la superficie total y sobre todo pues para que el perito también dé una explicación técnica de que si existen o no existen otras alternativas. De hecho aquí el perito se convierte en un factor clave, su dictamen, porque siempre cuando mi cliente no tiene interés en que se establezca la servidumbre de paso, le encargo mucho al perito que físicamente recorra todos los alrededores y revise todos los planos oficiales para determinar si existe o no existen otros caminos, ya sea que estén más retirados, ya sea que estén inhabilitados para transitar, pero que están trazados como tal, para
irnos ante la autoridad y decir, ahí no hay necesidad de una servidumbre de paso. Y en ese proceso, pues también el perito valuador, el que va a determinar cuánto vale en dinero, establecer esa servidumbre de paso. Obviamente ese dato le es muy útil tanto al dueño del predio y al interesado en que se establezca. Y a propósito de establecer cuáles son las formas, existen dos, principalmente las clasifica como tal. La primera es voluntaria, es decir, llega el interesado y vamos platicando, vamos negociando si hay interés en que se establezca para finalmente llegar a un contrato, a un convenio. Y ese puede quedar a nivel entre particulares, la negociación. De hecho, hay varias servidumbres de pasos que la gente nada más la ocupa pues para cruzar ganado, sus vehículos rumbo a su parcela, etcétera, que tal vez no ocupen ni llegarlo a formalizar con todos los requisitos de ley. Ahí yo siempre recomiendo que sí lo hagan, porque si fallece el dueño de la parcela, puede que el heredero cambie de parecer o de opinión a la que tenía originalmente el papá, por ejemplo. También, por lo general, involucran al comisariado ejidal de bienes comunales en este proceso de plática, de negociación, y a la Procuraduría Agraria, que es la dependencia oficial de servicio social, especialmente para los ejidos y comunidades, y también pueden intervenir. Y desde luego, los abogados adscritos a la Procuraduría Agraria o los abogados y abogadas particulares. Podemos intervenir entonces en ese proceso voluntario para establecer la servidumbre de paso. Y si de plano no fue de manera voluntaria posible atender este compromiso o esta necesidad, vámonos a la parte del estira y afloja. Vámonos a la negociación, pero como ya hay esa diferencia, ese desinterés por el dueño del predio seguramente, entonces seguimos en pláticas, todavía a nivel particular, entre el comisariado, entre los abogados, o se le puede también pues dar parte a la Procuraduría Agraria para que intervengan con la finalidad de hacerlos llegar a un convenio. Y si de plano no es posible, vámonos a la segunda opción, la que es forzosa, la que en dado caso va a ser obligatoria, ante el Tribunal Agrario. Ojo aquí, cuando se trate de tierras ejidales o comunales, no anden perdiendo el tiempo ante el juez civil de primera instancia, mucho menos ante el Ministerio Público. Ese es un asunto que le toca ventilarlo, desahogarlo y determinarlo al Tribunal Unitario Agrario. El tribunal, llevado ese conflicto, ese desacuerdo, ante su instancia, lo va a resolver en el dictado de una sentencia. Aquí también tengan cuidado, porque ambas partes pueden ser quienes presenten primero su demanda. Es decir, por ejemplo, el dueño de la parcela, elegido a través del comisariado como dueños del uso común, pueden demandar, o en su caso reconvenir. ¿Qué puede demandar el titular de una parcela o el dueño del uso común? Pues puede demandar que cesen, que se abstengan sobre actos de perturbación y molestia, porque el paso en sí no representa una posesión, al menos que construyan, o al menos que construyan un cerco, una barda y pongan candado, ahí sí ya se podría hablar de actos de posesión. Pero si nada más la ocupan para el mero tránsito de entrar y salir, eso no es posesión, pero sí es un acto de molestia y perturbación. Y recalco esto pues para que tengan cuidado al momento de redactar la demanda. También lo he señalado como tal en algunas demandas, es que señalo como prestación, como pretensión al tribunal, que se respete la superficie como tal para el destino que tiene. Es decir, si es parcela, se le tiene que respetar la parcela completa al cliente, no como servidumbre de paso porque no fue destinada ni asignada para ese fin. Claro, esa es estrategia legal. Y en su caso, cuando sí llegan a acercar, a instalar una barda
una puerta, etcétera, pues pido la desocupación y entrega, siempre y cuando esté ocurriendo esto último. Porque tengan mucho cuidado de que no anden reconociendo que la parte contraria, es decir, el interesado en la servidumbre, ya está ocupando cuando físicamente no lo esté. Porque a lo mejor y hasta llegan por estrategia legal reconociendo a la contraparte que no está ocupando. Y dictan una sentencia nada más que desocupe y entrega, pero fue un tránsito, ese paso, el problema. Y pues hay que comenzar de nuevo el juicio, ahora con la prestación correcta. Y ya dependiendo de las circunstancias, también se puede demandar una especie de pago como consecuencia de un castigo, de que estuviste beneficiándote de mi fracción de parcela, de mi superficie de uso común. Y sí, el Tribunal Agrario, en dado caso, sobre todo si determina la mala fe con que está actuando el interesado en la servidumbre de paso, pues sí le puede condenar por ahí esa especie de castigo. Y si la servidumbre de paso también representa daños y perjuicios, por ejemplo que derribaron cercos, puertas o dejaron abierto y se salió el ganado o se metió ganado a destruir la cosecha, eso sí puede ser motivo de un delito o de pagos de daños y perjuicios, ya sea a como se hayan dado los hechos, puede tomar forma de un delito que hay que ir a la fiscalía o en su caso ante el juez primero, ya sea de lo civil o mixto, de primera instancia. Entonces sepan separar también ahí las prestaciones o las pretensiones o la reparación del daño a qué autoridad le compete. Pero por regla general casi siempre le toca al Tribunal Agrario. Y si es la persona interesada en que se constituya la servidumbre de paso quien da el primer paso, pero ahora ante la autoridad, pues ellos pueden demandar que se declare que se constituya la servidumbre de paso, que seguramente ya vienen ejerciendo. Y ellos por estrategia legal pueden solicitar la medida precautoria de que mientras son peras o son manzanas, que se les siga permitiendo el paso. Sobre todo pues cuando hay esa necesidad de transitar por ahí, por el ganado, por agua, por sacar las cosechas, ahí sí el tribunal le da prioridad a las medidas precautorias, porque sabemos pues de antemano que los juicios agrarios son lentos y prolongados. Y una vez de que se dicta sentencia, o se llegó a un acuerdo voluntario, o un acuerdo ahí entre el estira y afloja, pero finalmente ya se resolvió, es sumamente importante que se vigile, sobre todo por parte del dueño de la parcela o del uso común, donde se quedó establecido ya la servidumbre de paso, de que se respete el contenido, las cláusulas, los resolutivos del Tribunal Agrario, las cláusulas del convenio, que se apeguen a la realidad. Es decir, para que no se generen excesos en el cumplimiento, que no se le haga de hecho algún uso indebido por parte de quien obtuvo la servidumbre de paso. Y si causa daños, pues que los pague, que si causa esos daños no previstos de que entraron, derribaron árboles de más o destruyeron cercos que no correspondía o por la falta de responsabilidad dejan abiertas las puertas, derriban cercos, se sale el ganado del ejidatario que tienen la parcela o en uso común, o entran animales a comerse la cosecha. Desde luego que eso, independientemente que exista la servidumbre de paso, se tiene la obligación de responder legalmente. Respecto al fundamento legal, les recomiendo que lean del artículo 1097 al artículo 1127 del Código Civil Federal, que es el que suple en materia agraria, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Agraria. La Ley Agraria sí reconoce que existe la figura de servidumbre de paso, pero no la regula. Entonces, vámonos al Código Civil Federal. Lean esos artículos, 1097 al 1127. Ahí están los lineamientos legales sobre esto que les estoy
platicando respecto a nociones básicas. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. Número 1. No confundir la ocupación previa ni el derecho de vía con la servidumbre de paso. Ojo ahí, colegas, ejidatarias, posesionarios, no es lo mismo. De hecho, tienen finalidades distintas. Que no los pretendan sorprender por ahí con otra figura inadecuada que te pueda ocasionar perjuicios. Si es acaso el gobierno federal, alguna dependencia pública, alguna empresa privada con alguna concesión o que no tenga concesión, no importa. En el caso del gobierno federal, deben de pagarte una indemnización. Y cuando se trata de particulares, pues también te pagan esa especie de indemnización, es decir, un monto de dinero proporcional a la molestia, al daño, a la privación de la posesión libre sobre esa superficie que te pertenece en propiedad, pero que estás obligado a respetar ahora el paso, el tránsito, la servidumbre, pues. Recomendación: no se precipiten cuando se topen con este tipo de situaciones. Es decir, ni se nieguen ni acepten así de entrada. Primero hay que investigar de qué se trata, cuántas hectáreas, cuál es el motivo, y empezar a evaluar, a pensarla con calma, todos esos factores de los que ya te acabo de explicar y exponer. Y en ese no precipitarte significa que también no te vayas a cerrar en tu mundo, porque si te cierras, eso no va a evitar que el tribunal agrario termine condenándote a la imposición, es decir, de manera forzosa, si es necesario hasta con el uso de la fuerza pública, de la servidumbre de paso. El hecho de que tú digas, acá por mi ley no va a pasar y nomás no y punto, esa no es una postura razonable que puede empeorar la situación, porque si no acudes a defenderte, a decir que no hay necesidad de establecer una servidumbre de paso o de que el dinero que están ofreciendo no es el correcto de acuerdo a una avalúo, el tribunal agrario le va a terminar creyendo a la contraparte, al perito de la contraparte. Y ya tú te vas a venir a oponer físicamente cuando ya ande ahí el actuario, ingenieros y hasta la policía, y te pueden llevar hasta detenido. ¿Y qué necesidad hay de eso? Entonces te digo, no te precipites, no te cierres en ti, y más vale que sí, con la mente fría, calmada, te enteres y acudas a defender tus derechos ante la autoridad. Y también tengan cuidado, colegas, en asesorar correctamente, o usted ejidatario, o usted propietaria de alguna tierra que va a ser afectada por servidumbre de paso, de asesorarse con los profesionistas o con los abogados correctos. Porque a veces no falta que anda ahí metido el líder de la zona o el oportunista, que también hay, te dan malos consejos. Y si no te plantean su asesoría, su apoyo, su ayuda en términos de los puntos que te acabo de explicar, ojo ahí, o cámbiate o aléjalos, porque te van a finalmente dejar un problema. Pues ahí está el tema, procurando exponerlo de la manera más práctica y del sentido común posible. Deja tus saludos, son muy importantes, en serio. Deja tus comentarios, tus preguntas. Gracias a quienes ayudan también a responder o a compartir un poquito de su experiencia. Eso hace más grande esta clase de transmisiones. No se vayan, enseguida viene el video extra con la finalidad de formarse en este mundo de las redes sociales.